Bien, hermano, estoy contento de poder compartir con vosotros estos dos últimos capítulos de Romanos y son dos capítulos que tienen cosas prácticas y yo quisiera ser práctica en la exposición. Hay veces que la mejor forma de entender las cosas prácticas que tienen las epístolas de Pablo es hacer preguntas a los términos que aparecen ahí y tratar de pensar o darnos cuenta de qué significa o a qué se está refiriendo. El capítulo 15 comienza diciendo que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa ser fuerte en la fe o ser débil en la fe según las Escrituras o según la propia expresión de Pablo? Porque yo no sé vosotros, pero yo he oído muchas veces explicar ser fuerte o débil en la fe que si eres una persona con una conciencia sensible, eres débil en la fe. Y el fuerte en la fe es el que se da cuenta, en fin, que puedes hacer prácticamente cualquier cosa, que no pasa nada y la conciencia no te acusa. Eso es ser fuerte en la fe y débil en la fe. ¿Qué dice el capítulo 10, un poquito antes, acerca de la fe el apóstol Pablo? ¿Cómo viene la fe? Respondedme, hermano. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, una fe fuerte es la que conoce las Escrituras y una fe débil es la que desconoce las Escrituras. Y esto puesto en contexto, hermanos, es fácil de entender. Ahora tú y yo tenemos fácilmente en la mesita de noche, en biblioteca, en la casa tenemos Biblias y hasta varias versiones, traducciones, diccionarios bíblicos, tenemos a disposición eso. Pero aquí pocos tenían la posibilidad de tener las escrituras y ahora luego haré una pregunta en cuanto a las escrituras, en los versículos de después, en la mesita de noche de su casa o de su cama, de su habitación. Por tanto, había que escuchar la palabra para conocerla y saber lo que Dios quiere. El que conocía más de las escrituras podía tener una fe fuerte y bien fundamentada. El que no, cuando quería agradar a Dios, si todavía no conocías bien la palabra, tu fe era débil y te tenías que guiar un poco por tu conciencia. Esto estará bien, no estará bien, y si esto y si lo otro, y era más complicado tomar decisiones delante del Señor de cómo conducirse si el conocimiento de la palabra era poco. Ahora, cuando una persona todavía no conoce demasiadas cosas de la palabra y está en los inicios, hay ciertas cosas que ya sea por su pasado o ya sea por la falta de conocimiento de las escrituras, su conciencia sí puede estar debilitada en algunas cosas que las escrituras no le prestan tanta atención. Y hay veces que por amor a esos hermanos, si nosotros nos sujetamos a nosotros mismos o somos capaces de cercar ciertas libertades que la escritura nos da por amor a esos hermanos. Ahora estamos hablando que la fe débil es la que no conoce las escrituras, pero cuando hay hermanos que no conocen la escritura, llevan 30 años en una iglesia, aquí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si no conoces la palabra y llevas 30 años asistiendo a una iglesia y ya estás acostumbrado y te conoces bien el ambiente, y hermano, se puede llevar 30 años asistiendo a una iglesia y conocer muy poquito la palabra. ¿Qué pasa en estos casos? Que si por no agradarnos a nosotros mismos tenemos que estar pendientes de hermanos que no conocen la palabra, pero por llevar mucho tiempo creen que tienen peso, entonces estamos dándole la autoridad y estamos dándole la dirección de la iglesia a estos hermanos. Y estoy diciendo esto, hermanos, para que seamos prácticos y cabales con las cosas. Una persona débil en la fe es una persona que en un proceso natural del conocer la palabra y de ir creciendo en el Señor, se entiende y nos sujetamos. Igual que un bebé en casa, hay muchas cosas que no hace una familia hasta que el bebé no está preparado para eso. Los primeros días, pues no se sale a la calle, especialmente si es invierno,
¿Y se puede salir a la calle? Sí, pero el bebé no está preparado aún para eso, porque tiene unos días de vida. Y otro tipo de cosas. Pero los bebés de 30, 40 y 50 años no existen ni en la especie humana ni en la vida espiritual deben existir. Así que ese es el contexto, hermanos, de ese versículo. Y ahora, el agradar al prójimo, es decir, como procuramos no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al prójimo, tiene un sentido según el versículo 2. ¿Para qué agradamos a los demás? En lo que es bueno y para edificación. El agradar al prójimo, el agradar a nuestros hermanos en la fe, no lo hacemos simplemente para que estén a gustito. El propósito de no agradarme a mí, sino agradar a los demás, es para la edificación de los demás. Ese es el sentido de agradar al prójimo en el contexto de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y pone el ejemplo de Cristo, que no vivió para agradarse a sí mismo, sino para qué, para una obra específica a través de la cual todos nosotros podemos ser reconciliados con Dios y edificados. Y por eso Cristo no se agradó a sí mismo. Ahora, cambiando un poco de tema, ligeramente, el pasaje sigue hablando de que en el versículo 4 dice que hay cosas que se escribieron antes. Y aquí quiero haceros una pregunta. Pablo, escribiendo a los romanos aquí, a pesar de que su ministerio ya estaba avanzado, pero ¿a qué se refiere Pablo con las cosas que se escribieron antes? ¿Qué pensáis? Respondedme, para que no haya huecos grandes en la grabación. Las escrituras que existían entonces, el Antiguo Testamento. Ahora, ¿para qué se escribieron esas cosas? Para nuestra enseñanza. Eso quiere decir que el Antiguo Testamento tiene mucho que enseñarnos hoy. A fin de que, ¿qué? Dice que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que fijaos qué interesante. Las Escrituras, por el estudio de las mismas, por lo que escuchamos de la palabra y lo que leemos en ella, aprendemos paciencia, lo cual ya sería un motivo de una charla específica, nos da paciencia y consolación. Y cuando tenemos paciencia y consuelo, eso está evidenciando que tenemos una esperanza. Pero es muy curioso que luego el versículo 5 dice, el Dios de la paciencia y la consolación. O sea, las escrituras tienen paciencia y consolación y Dios es un Dios de paciencia y consolación. Está diciendo que tanto las escrituras como Dios, el Dios de las escrituras, casan en la paciencia y la consolación. Ahora, ese Dios de paciencia y consolación quiere que tengamos, según el versículo 5, un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, las escrituras fortalecen nuestra fe, estoy cogiendo del principio del capítulo, nos dan paciencia y consolación para fortalecer nuestra esperanza y ese mismo Dios nos lleva a tener un mismo sentir en Cristo, que proviene de las Escrituras y de lo que las Escrituras producen en nosotros. Por eso sigue diciendo, para que unánimes glorifiquéis a Dios. Fijaos, si fortalecemos nuestra fe con las Escrituras, aprendemos de ellas y tenemos un mismo sentir en Cristo Jesús, entonces esto produce unidad. Y la unidad que tiene este fundamento glorifica a Dios. Amén hasta aquí, hermanos. Bien. Ahora, fijaos una cosa. Sigue hablando de cosas que tienen que ver con la unidad. Dice el versículo 7. Por lo tanto, es decir, esta es la consecuencia de todo lo que acabamos de ver, recibíos los unos a los otros
como también Cristo nos recibió. Me encanta esta expresión y me gustaría, hermanos, hacer alguna pregunta respecto a esto. Recibirnos los unos a los otros, y lo dice justo después de decir que tengamos un mismo sentir en Cristo y que seamos unánimes. Cuando recibimos a nuestros hermanos, tenemos unidad. Si no recibimos a nuestros hermanos, no tenemos unidad. Y yo quiero hacer preguntas, hermanos, que el mismo sentido común, aparte del sentir de las Escrituras, y luego vamos a ver respuesta a esto, vamos a quedarnos con esto de recibir a los hermanos. Porque luego, más adelante, vamos a ver argumentos para el cual recibir a los hermanos. Y yo voy a haceros una pregunta, hermanos. ¿Recibimos según las Escrituras a nuestros hermanos si creen en la predestinación o no? ¿De eso depende que yo reciba a un hermano? ¿Sí o no? Responderme, hermano, que esto sea un poco dialogado. Vaya. ¿Recibimos a nuestros hermanos en función de si creen que la salvación se pierde o no? Y no quiere decir que la Escritura no tenga enseñanzas acerca de estas cosas, pero no son estas cosas, y pudiéramos poner más ejemplos, lo que determina si yo recibo a un hermano o no. Este tipo de cosas, el recibirnos los unos a los otros en función de este tipo de doctrinas, han dividido la Iglesia. Y la Biblia no nos manda que el recibir a un hermano no dependa de doctrinas como la que acabo de decir, otro tipo de cosas. Pudiera hacer una lista larga, ya sabéis, pero no quiero echar tiempo en eso. La unidad y el recibirnos los unos a los otros tiene que estar en función de las Escrituras, sí, pero no de deducciones escriturales, sino en función de lo que la Escritura diga claramente, hermanos. La unidad es importante y no va a quedar claro en la Escritura por qué somos uno o no somos uno. El propio apóstol Pablo nos va a decir un poquito más adelante, y con eso voy a terminar hoy, cuando llegue ahí, algo que sí determina si recibimos a alguien o no. Y efectivamente, no es la predestinación o no, no es el libre albedrío, no es si la salvación se pierde o no, ni siquiera es cómo explicamos la Trinidad. El apóstol Pablo no dice eso. Sí nos va a decir a quién recibir y a quién no, y en función de qué, y lo responderá el propio apóstol Pablo un poco más adelante. Lo dejo aquí, hermano. El versículo 14 tiene algo muy interesante, hermano. El apóstol Pablo está seguro que ellos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Esto lo veíamos en casa en la reunión familiar. ¿Qué significa amonestar a alguien? Responderme, hermano, vamos a dialogarlo. ¿Qué es amonestar a alguien? ¿Perdón? No exactamente. Corregir. Amonestar es corregir. Y el apóstol Pablo está diciendo dos cosas que son muy importantes para corregir o amonestar a alguien. Lo ha dicho justo un pelín antes. Bondad y conocimiento. Si yo te corrijo a ti con conocimiento, pero no con bondad, tú no lo recibes con amor y vas a tener resistencia. Si yo te trato de corregir a ti con bondad, pero sin conocimiento, ¿cuál es la regla que seguimos? ¿Cuál es la dirección que seguimos? Estas dos cosas son necesarias, hermano. Nos corregimos con conocimiento de qué? De las Escrituras, y viene del contexto. Y con conocimiento de la Escritura, pero con la bondad del Espíritu Santo y el afecto fraternal, entonces no solamente podemos amonestarnos,
sino que debemos hacerlo. Con estas dos cosas, si falta alguna de las dos, la amonestación y la corrección queda coja. Y fíjate, no es cosa simplemente de ancianos, sino la amonestación es mutua, los unos para con los otros, cuando hay conocimiento y cuando hay bondad. Versículo 16. El apóstol Pablo dice que ministra el Evangelio de Dios a los gentiles. Pero ¿con qué idea? Y esto guarda relación con lo que hemos visto de Primera de Crónica. Dice, para que los gentiles, es decir, para que tú y yo seamos ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Lo que Dios quiere, lo que Él le encanta y el propósito del Evangelio no es para ser salvo. Somos egoístas la forma de expresarnos. El propósito del Evangelio es que tu vida y mi vida sea una ofrenda agradable al Señor. ¿Y eso cómo se hace? Con la santificación que viene por el Espíritu. ¿Pero qué dice Juan 17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y yo no sé tú, pero yo no soy capaz de santificarme en la palabra y en las Escrituras si no es por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja en ti y trabaja en mí y nos santifica conforme a la Escritura, tu vivir y mi vivir se convierte en una ofrenda que a nuestro, déjame decirlo así, a nuestro papá que está en los cielos le encanta. Y para eso hemos recibido el Evangelio. Para Él y no para ti mismo. No es para ser salvo yo, sino para que yo sea una ofrenda agradable a Él. El objetivo del Evangelio no soy yo, sino el Padre. Ahora, otro propósito que tiene el Evangelio está en el versículo 18. Dice que el hablar lo que Cristo ha hecho, Pablo lo hace por un motivo. Versículo 18. Para la obediencia de los gentiles. Y esto guarda relación con lo que acabamos de ver. No predicamos un evangelio de salvación con el único objeto de ser salvo. Predicamos un evangelio de salvación, por supuesto que está la salvación, con el objetivo de obedecer a Dios y así serle agradable. Y para eso nos ayuda el Espíritu Santo. Voy a pasar para ir terminando. El capítulo 16 tiene cosas muy prácticas que guardan relación con lo que acabamos de ver, hermanos. ¿Cuáles son las cosas que Pablo, aunque hay distintas, pero voy a resaltar algunas que son abrumadoras de la gente que trabaja con Pablo o de la gente que Pablo reconoce? Hermanos y hermanas, sobre todo hermanas. Versículo 1. Febe, que es diaconisa. Dice el versículo 2, que la recibáis en el Señor. Recibió los unos a los otros. Unidad. Ahora, ¿por qué? Versículo 2 al final. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. No habla de si en qué cree o no cree. Está hablando del servicio, está hablando de la fe que se manifiesta por obras y no por ideas filosófico-teológicas. Por eso dice que se la reciba. Versículo 3. Priscila y Aquila, mis colaboradores, dice Pablo, en Cristo Jesús. ¿Por qué este matrimonio son colaboradores de Pablo en Cristo Jesús? Versículo 4. Expusieron su vida por mí. Aquí tienes hermanos que son reconocidos, ¿por qué? Porque por causa de otros hermanos son capaces de exponer su propia vida. ¿A que esto no tiene que ver con ideas filosófico-teológicas? Ni con deducciones. Más cosas. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. De nuevo no estamos con especulaciones o deducciones seminarísticas teológicas. Las cosas se demuestran con la prueba del algodón, con lo que hacemos.
Hermanos, que el Evangelio es esto, no son ideas basadas en humo intelectual. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, aquí tiene familia de Pablo, y mis compañeros de prisiones, que dice al final de ese versículo que se convirtieron antes que Pablo. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué son estimados por los apóstoles? ¿Porque se convirtieron antes que Pablo? ¿Porque son parientes de Pablo? No, han sido compañeros de prisiones de Pablo. Es decir, han padecido por el Evangelio hasta privación de libertad. Estos son los reconocimientos, hermanos, que Pablo está haciendo aquí, en la mayoría. No son todos, pero fijaos que la mayoría tiene que ver con cosas constatables y fácilmente visibles. Dice el versículo 10, Apeles, aprobado en Cristo. Vaya, ¿qué quiere decir que una persona es aprobada en Cristo? ¿Os parece si lo define el apóstol Pablo mejor? Bien, vamos a utilizar a Pablo como el diccionario de Pablo, ¿vale? En el capítulo 11 y versículo 19 de Primera de Corintios, dice, es preciso que entre vosotros, es decir, que en la iglesia haya disensiones, es decir, es necesario que en la iglesia haya problemas, discusiones, tensiones. ¿Pero por qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Así que, ¿qué le pasaba a Apeles? Es una persona que habría demostrado a través de tensiones y a través de disensiones que delante del Señor es aprobado por sus reacciones. Cuando hay tensiones, según reaccionamos, se manifiesta qué tal hemos hecho el examen delante del Señor. Pues Apeles estaba aprobado. Versículo 12, y estoy cogiendo ya la recta final. Saludad a Trifena y a Trifosa. Fijaos, estamos mencionando muchas mujeres, las cuales trabajan en el Señor. Práctico. Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Hermano, ¿estáis viendo el carácter de estos hermanos, de esta iglesia? Más solapadamente, pero también igual. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. No quiero hablar de Rufo, quiero hablar de su mami. ¿Por qué Pablo dice su madre y mía? ¿Es que la madre de Rufo era la madre biológica de Pablo? ¿Rufo era su hermano? No. Esa mujer ha tenido que tratar a Pablo y servirle como si fuera su propio hijo. Aquí tienen la expresión práctica de la iglesia. Y esto es teología paulina. Lo digo con palabrería seminarística. Y ahora dice el versículo 17, y ahora entronco con lo de recibir. Recibió los unos a los otros. ¿A quién no debemos recibir? Y ya cojo el final. Y tiempo me queda para Gallo, que era hospedador. ¿eh? Y bueno, pero sí quiero decir una cosa, hermanos, para terminar. Versículo 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Doctrina es una palabra que nos suena a Inquisición. El que no siga la doctrina, ¡pum!, sablazo. Ahora, doctrina es una palabra que tiene que ver con enseñanza y con instrucción. Y las instrucciones, si tú compras una lavadora, mejor que estén claras. La instrucción bíblica está clara desde el principio de Génesis hasta el final. Ahora, eso, si yo lo dejo ahí, los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, si yo lo dejo ahí, tú puedes decir, el que no crea la predestinación, fuera si la crees. O el que crea la predestinación,
fuera. O el que crea que la salvación se pierde, aquí no pensamos así, fuera. Y empezamos a cortar, y si tienes suerte te terminarás reuniendo contigo mismo. Y eso si no tienes conflicto contigo mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí, hermano? Que Pablo sigue describiendo lo que está en contra de la doctrina. Este tipo de personas. Además dice, y os apartéis de ellos. A estos no hay que recibirlos. Están en contra de la doctrina. Y ahora te los describe, y no se refiere a doctrinas del tipo que hemos mencionado antes. ¿Cuál es la característica que tienen estas personas que causan divisiones y tropiezos? Versículo 18. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con palabras suavecitas y adulaciones engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, hay personas que saben adularnos, que saben perfectamente cuál es la jerga evangélica. Hay personas que saben lo que tienen que decir, que utilizan palabras suavecitas, pero lo que están buscando es apacentarse a sí mismos. Todas las demás cosas, este tipo de personas, que hay cosas que quieren para sí, ya sea reconocimiento, ya sea tener en la iglesia, tener puestos. Cada uno sabe el hambre que tiene en su vientre para sí mismo. Y estas personas son las que utilizan doctrinas, deducciones doctrinales como excusas para dividir las iglesias. Pero lo que hay detrás de todo eso son estómagos sin fondo, vientres sin fondo que quieren cosas para sí mismos. Estas son las personas que no debemos recibir y apartarnos de ellas. Porque las divisiones vienen por esto. Lo demás son disfraces. Disfraces. Y ya termino, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Tú ves la diferencia entre estos estómagos sin fondo que causan divisiones y los que hemos mencionado antes, que trabajan para el Señor, que hospedan, que tienen a Pablo como si fuera su propio hijo? Todos los que hemos visto antes contrastan plenamente con los que causan divisiones, que viven para agradarse a sí mismos. Y fijaos que el Evangelio es para obediencia, versículo 19. Versículo 25 habla de el que puede confirmaros según mi Evangelio, y termina diciendo el versículo 26, ¿para qué se ha dado a conocer el Evangelio a todas las gentes? Para que obedezcan a la fe. La fe no es una cosa que se queda solamente en el intelecto, sino que requiere y exige obediencia. Y obedecer la fe no es vivir para mí mismo, para mi propio estómago, para lo que yo quiero, y ahora, con palabras suavecitas, adulaciones y todo eso y tal, manejo y manipulo para poner tropiezo y para dividir las iglesias. Eso es lo que anda detrás de muchos problemas en muchas congregaciones, hermanos. Y Pablo lo sabía y lo expone en su propia palabra. Perdona, hermano, que seguramente me he pasado un poco de tiempo hoy, pero creo que estará tremendamente práctico y creo que Pablo aquí nos da tremenda enseñanza y bastante importante para que nosotros, como congregación, podamos prestarle atención y no caer en los errores que fácilmente caemos. Bendito sea su nombre.